Capítulo 8. Mirando hacia el este. Te garantizo que se dirigirán al este, dijo Beniago a Harlasle. Los dos caminaban por las calles de Luskan en una cálida tarde. El viento soplaba desde el mar para aliviar el calor bochornoso que dominaba la costa de la Espada durante el mes veraniego de Flamarul. Harlasle contempló los barcos que cabeceaban en el puerto y meneó la cabeza. Drist y los compañeros de Mithril Hall habían vuelto, rejuvenecidos y listos para emprender nuevas aventuras. Y también para ir a la guerra y, con toda probabilidad, esa sería la guerra desatada por Kentel en Luruar. ¿Qué noticias hay de la marca Argentea?, preguntó Harlasle. Beniago hizo un gesto de impotencia y negó con la cabeza. He dedicado las últimas semanas a reorganizar los soldados de Bregan de Aerte que envías a escondidas desde la casa Dourden. Y también estoy localizando a los rezagados del grupo de Entreri, tal y como me pediste. ¿Se ha completado el oscurecimiento? Sí, contestó Beniago. Y se rumorea que los orcos cuentan con un gran ejército y se han puesto en marcha. ¿Qué hay de Entreri? Beniago resopló y frunció el cejo en un gesto de agobio. Harlasle respiró con fuerza, consciente de que avasallaba al otro con tantas preguntas. Estoy contento de no estar en Menzoberranzan, al alcance de la querida madre matrona Baenre, comentó, como si con eso explicase su inquietud. Y yo me alegro de que estés al mando de nuevo, repuso Beniago, y le hizo una profunda reverencia. Y en respuesta a tu pregunta, Artemis consiguió salir de Gaunt. Cus Orlarrin. También sé de boca de uno de los plebeyos Orlarrin, que la sacerdotisa Berejib fue asesinada en su cama. La madre matrona Ceeric comenta que fue obra de Drist Dourden, pero yo no lo creo. Entreri, repitió Harlasle, y Beniago asintió. Así que anda por ahí fuera y no tenemos ni idea de dónde está, siguió Beniago. Estoy casi seguro de que no encontró el rastro de Drist y los suyos, ni ha pasado por Puerto Yast. Bueno, todo lo seguro que se puede estar con alguien como Artemis Entreri. Pero ni idea de dónde puede estar. Es posible que siga su propio camino y haya acordado un lugar de encuentro con Drist más adelante. ¿Qué hay de Drist? Ha ido a través del bosque, por el camino del este hacia Longsadle. Puede que se haya quedado allí con sus compañeros, o que siga su viaje hacia el este. La única certeza es que no han vuelto hacia el oeste. Los dos Ros se aproximaron al puente que conducía a la isla Guardastrecha y el castillo de Barco Kurt. Justo a un costado se levantaban las ruinas amuralladas de Iyusk, la antigua ciudad que había precedido a Luskan. Harlasle sabía que Kimuriel estaba allí, en las catacumbas de la antigua Iyusk, en compañía de Grom. Harlasle se despidió de Beniago y fue hacia las ruinas. Aceleró el paso, ansioso por obtener respuestas. Había demasiadas preguntas cuyas respuestas desconocía. Tenía 12 años. Apenas era capaz de sujetar la lanza que le habían confiado. La testaruda punta apuntaba al suelo, aunque el chico ponía todo su empeño en mantenerla en alto. Tenía 12 años y nunca había tenido que luchar. Estaba junto a su hermana y los dos se encontraban ante el parapeto de la muralla sur de Sundabar. A ella le caía el casco sobre los ojos y la espada corta parecía una espada bastarda en sus diminutas manos. Era 2 años más pequeña que su hermano, aunque los dos eran casi de la misma estatura. «Permaneced alerta», ladró alguien en tono irritado, y el joven Giles Bormac supo que él era el destinatario de la reprimenda. La dueña de la voz siempre estaba chillando y quejándose. No dejaba de repetirle a Giles y a los demás que cometer un error costaría muy caro a la ciudad, su hogar. La que hablaba era Alena Lanzafulgente, capitana caballero de los afamados Caballeros de Plata de Luna Plateada. Y era tenaz, tanto para obligar a tomar las armas a todo el que era capaz de sujetar una, como para recorrer las murallas de Sundabar reprendiendo a cualquiera que no estuviera vigilante. No era natural de Sundabar, pero estaba al mando de la guarnición por petición expresa del rey Yelmo de Fuego desde que la práctica totalidad de sus oficiales había encontrado la muerte en un trágico bombardeo. «Atacarán hoy mismo», gritó Alena. «Menuda novedad. Nos atacan a diario», murmuró Giles. «Cállate», le reconvino su hermana Carolina. «La capitana Caballero está hablando. La capitana Caballero está gritando», corrigió su hermano en voz baja. «La capitana Caballero siempre está gritando». Con una profunda sensación de malestar, el chico, que aún no era un hombre, inspiró con fuerza y miró hacia la oscuridad al sur de la ciudad. A su derecha, las aguas sombrías del río Raubin discurrían bajo un cielo sin estrellas. La noche era tan negra que solo el sonido del agua delataba su presencia. Ante él, al sur, imperaban la negrura y el silencio, algo que agradeció, hasta que comenzó el clamor de un nuevo ataque. Los orcos de muchas flechas cargaban de nuevo. El mismísimo suelo comenzó a temblar y una cacofonía de cuernos rasgó el aire nocturno. Giles colocó las manos sobre el muro y sintió las vibraciones provocadas por los impactos de las rocas lanzadas por catapultas y gigantes contra los confines septentrionales de la muralla circular que rodeaba la ciudad.
Todas las noches y casi todos los días, los muros temblaban. Una alfombra negra y gruesa de cadáveres de orcos cubría los parajes al norte de Sundabar, un tapiz en el que destacaba el color bermejo de la sangre. Las embestidas de los orcos esa noche venían acompañadas por el sonido nauseabundo y húmedo de las botas pisoteando los cadáveres hinchados. Nada los detenía, y su número, a pesar de las cuantiosas bajas, parecía mayor que en el ataque anterior. Las cargas se aproximaban cada vez más a los muros, y sembraban la destrucción y la muerte en la ciudad y entre sus aterrorizados habitantes. Una noche de estas enviarán un segundo ejército para que ataque desde el sur con la cobertura de los combates al norte, comentó una voz junto a él. Giles pegó un respingo, aunque enseguida reconoció a la capitana caballero Alena Lanzafulgente de pie a su lado. El mero hecho de que lo hubiera cogido por sorpresa lo avergonzó. Tenía que estar alerta. ¿Estarás listo cuando ocurra, chico? Alena dirigió una mirada severa a Giles, aguardando su respuesta. Sí, respondió él. Pero lo dijo más por temor que por convicción. No sabía si iba a estar preparado, ni siquiera si contaba con la capacidad para estarlo. Además, ¿qué esperaban de él? ¿Que luchase contra un salvaje guerrero orco? Con una lanza que apenas podía levantar y una armadura tan mal ajustada que un viento vigoroso podía arrancársela de cuajo. El muro tembló con tanta violencia que Giles estuvo a punto de caer de bruces, algo que su hermana habría hecho de no ser por la capitana caballero que la había cogido por el brazo. Antes de que Giles pudiese reaccionar, o Carolina dar las gracias a la poderosa guerrera, Alena Lanzafulgente ya descendía del muro a grandes zancadas, dando órdenes a los combatientes del otro extremo para que cerrasen una brecha recién abierta en el muro. Giles miró hacia donde corría Alena y boqueó. Un enorme peñasco lanzado por una catapulta había derrumbado una buena porción del muro septentrional. Incluso desde donde se encontraba y a pesar de los altos edificios que se interponían, Giles contempló a los orcos irrumpiendo a través de la brecha, cargando largos troncos con los que comenzaron a improvisar un puente para cruzar el foso que separaba las barreras pétreas de la ciudad de la doble muralla. La guarnición de Sundabar arremetió con violencia contra los invasores. Las antorchas que hombres y mujeres llevaban en las manos volaron hacia el estrecho foso de agua para caer entre las filas de los atacantes. «Haced que retrocedan», clamó Alena, mientras ordenaba a otro grupo que construyera barricadas. La situación no era nueva para Giles Bormac. Todas las noches se abría una brecha en los muros, y solo el coraje y la habilidad de la guarnición Sundabar, y el trabajo duro e incansable de los canteros y los magos, mantenían a la ciudad libre de la plaga que la asediaba. «Vigilad el sur», chilló Alena Lanzafulgente a Giles y los otros centinelas pendientes de lo que ocurría en la brecha. Giles se dio la vuelta con rapidez, aunque antes vio que su hermana hacía un esfuerzo por no llorar. Clavó su mirada en la oscuridad que se extendía al sur, mientras intentaba apartar de su mente la imagen de un orco acercándosele por detrás para cortarle la cabeza. Poco después de dejar a Beniago, Jarlasle se reunía con Kimuriel en las ruinas Iyusk, la antigua ciudad bajo Luskan, en la porción de tierra justo al lado de la isla Guarda Estrecha. El sioniko le informó de que Gromp había vuelto a Menzoberranzan nada más terminar la primera sesión de entrenamiento siónico. «Cuéntame», exigió Jarlasle al sioniko Oblodra. «¿Que te cuente qué?», dijo Kimuriel, con mal disimulada irritación. «El archimago», aclaró Jarlasle, aunque no habría sido necesario. «¿Qué tal lo hace?». Kimuriel lo miró durante un largo rato antes de responder. «Promete». «Bien. Muchos son los que prometen», advirtió Kimuriel. «Pocos alcanzan su objetivo, como muy bien sabes. Créeme si te digo que cuento con que Gromp no llegue a dominar el poder siónico», repuso Jarlasle. «Ya tengo bastante con defenderme de tus poderes telepáticos. Si también me tengo que defender del archimago, me volveré loco. Entonces, ¿por qué? Que resulte prometedor hace que dependa de ti», lo atajó Jarlasle. «Y si depende de ti, te necesita. Si te necesita a ti, me necesita a mí. Es más, si llegas a la conclusión de que no será capaz de dominar los poderes siónicos, te ruego que no se lo digas de inmediato. Hay mucho en juego desde que superamos la plaga de conjuros. Con los ambiciosos planes de las sacerdotisas de Yod, que son los de la reina araña, nos beneficiará mantener a Gromp a nuestro lado. Cuanto más tiempo pase contigo, menos estará con Kentel». Kimuriel le dirigió una mirada suspicaz. «Pero no pierdas la esperanza y alegra esa cara», se rió Jarlasle. «Es posible que Gromp llegue a dominar los poderes siónicos y así contarás con un compañero de esa magia tuya tan extraña». El semblante de Kimuriel se frunció aún más. La posibilidad de que el archimago triunfase en sus intenciones no parecía complacerlo para nada. Jarlasle lo miró con perplejidad. «No tenías por qué haber aceptado el encargo si tanto te desagrada», le dijo a Kimuriel. «Somos compañeros y no era una orden, solo una idea».
Mi consentimiento no tuvo nada que ver contigo. La perplejidad de Harlasle fue a más. Aunque fuiste un idiota al comentarlo con el archimago antes de consultarlo conmigo, añadió Kimuriel. Harlasle sonrió, acababa de comprender lo que preocupaba a su compañero. Mi querido Kimuriel, tienes miedo. De ti no. Lo sé. Temes a Grom. Es el archimago de Menzoberranzan, replicó Kimuriel a modo de explicación, y no se podía negar que era una razón de peso. Ya, pero que yo recuerde, nunca le habías tenido miedo a nadie. Y sigo sin tenerte miedo a ti, le recordó Kimuriel. Harías bien en recordarlo. Harlasle se rió. Sabía que Kimuriel bromeaba, hasta que cayó en la cuenta de que Kimuriel jamás bromeaba. Intentó amagar la risa con una tos repentina. ¿Cuándo volverá Grom?, preguntó Harlasle, ansioso por cambiar de tema. Esperaba encontrarme con él aquí. ¿Una semana o 2? Me dijo que volverá a su conveniencia. Tienes que convencerlo para que me haga un favor. No. La contundencia de la respuesta dejó perplejo a Harlasle. No es un simple favor, explicó Harlasle. Necesito su ayuda y no tengo manera de convencerlo. Tú, sin embargo, sí. Por lo tanto, no. Harlasle tomó aire. Se reclinó en la silla y colocó las botas sobre el escritorio sin dejar de observar a Kimuriel con un gesto de perplejidad. Es un favor para Bregan de Aert, no para Harlasle, dijo al fin Harlasle. No estoy en posición de pedirle nada a Grom. Me negará cualquier cosa que le solicite, aunque solo sea para demostrarte que no posees el más mínimo control sobre él. No lo sabrás hasta que se lo pidas. Kimuriel miró a Harlasle con lástima, como si el otro fuese un retrasado mental. ¿Qué?, exigió Harlasle, molesto. Le estoy enseñando al archimago el poder psiónico, el poder de leer la mente de otro, explicó Kimuriel. Hablaba con lentitud, como si se dirigiese a un niño. Por lo tanto, he compartido sus pensamientos y conozco sus auténticas intenciones, siguió Kimuriel, pero Harlasle lo hizo callar con un gesto. Necesito que me ayude. Solo él puede formular los conjuros que exige la tarea que tengo por delante. Están ocurriendo cosas en Luruar, en la marca Argentea, y tenemos que mantenernos al corriente. Kimuriel asintió. Y por eso tengo que ir allí. Te he llevado a muchos sitios en el pasado. Los psiónicos también nos teletransportamos. De hecho, he estado allí donde deseas ir. No es solo ir hasta allí, explicó Harlasle. Quiero ir a sitios diferentes, explorarlos y averiguar qué ocurre. Grom sabe dónde está el ejército orco, él en persona ha dirigido el grueso de sus fuerzas. También sabe quiénes son sus aliados. De hecho, fue él quien consiguió con sus argucias que los gigantes de la escarcha se aliaran con muchas flechas. Sé que hay muchos magos entre los nuestros, pero no confío en ninguno para tanta teletransportación y a lugares que no conocen. He estado allí, insistió Kimuriel. Tus poderes psiónicos de teletransportación son limitados, señaló Harlasle. Quítate el parche del ojo, ordenó Kimuriel. Harlasle le dirigió una mirada suspicaz. Tengo a mis agentes en los lugares adecuados, aclaró el psiónico. Sé más sobre lo que ocurre en la marca Argentea que el propio Grom. Te lo he dicho varias veces. He estado allí con los orcos y, a través de ellos, he viajado a Advar, Felbar e incluso a Mithril Hall. La mención de Mithril Hall despertó el interés de Harlasle, aunque no acababa de entender a qué se refería el psiónico. ¿Cómo que has viajado a través de ellos? Mis agentes infectan a todos los que entran en contacto con ellos. Del orco al enano, del enano al enano, del orco al humano. ¿Infectan? ¿Se puede saber de qué estás hablando? Retírate el parche del ojo. No te lo pediré otra vez. Si decides no aprovechar la oportunidad que te ofrezco, entonces has de saber que la confianza que nos une quedará rota. Y esa confianza era lo que nos permitía a los dos dirigir a Bregan de Aert en armonía. A Harlasle le costó un rato darse cuenta de que el otro acababa de amenazarle, aunque enseguida rectificó su propia percepción. No, Kimuriel no amenazaba nunca. Kimuriel solo daba advertencias y lo hacía con sinceridad. Harlasle se quitó el parche del ojo. No te resistas a mi intrusión, indicó Kimuriel. Me uniré a tu conciencia y te llevaré, para que puedas ver. Antes de que Harlasle pudiese formular alguna objeción, notó la entrada de Kimuriel Oblodra en su mente. Se resistió por instinto. Ningún ser racional se somete sin más a una intrusión tan íntima de su esencia. El instinto de supervivencia de cualquiera se rebela contra algo así. Pero Harlasle no era cualquiera. Era viejo. Contaba su edad en siglos. Estaba curtido por la experiencia y poseído por una curiosidad insaciable y el deseo de saberlo todo. Sí, Harlasle se resistió, y con ferocidad, pero no contra Kimuriel. No, contra lo que se empleó a fondo fue su propia aversión a permitir la entrada al psiónico.
Kimuriel accedió así a la mente de Harlasle. Casi de inmediato, Harlasle comprendió a lo que se refería Kimuriel al hablar de sus agentes, y por extensión, creyó al otro cuando afirmaba que estaba al corriente de lo que ocurría en la marca argentea. En ese mismo instante, veía y oía a través de los ojos y oídos de un joven, un niño en realidad, que hacía guardia en el muro sur de Sundabar. Y sí, supo que era Sundabar porque sabía todo lo que sabía el niño. La ciudad sufría un asedio brutal. Los orcos atacaban a diario. Los muros temblaban bajo el impacto del bombardeo constante, día tras día. Los campos que rodeaban la ciudad estaban cubiertos de cadáveres y aves carroñeras. Pero en el interior de la ciudad también había bajas. Los heridos abarrotaban las casas de sanación y en el exterior, los moribundos hacían cola para ver a los clérigos, aunque muchos no lo conseguían. El clamor del combate resonó de nuevo. Los impactos en la muralla retumbaban con violencia. El aire vibró con las pisadas de miles de botas, los gritos de guerra de decenas de miles de orcos, y las órdenes y gritos de auxilio desde varios puntos del muro que comenzaba a ceder. Harlasle sintió el miedo del chico. Y de pronto notó que el muchacho leía en su mente al igual que él lo había hecho en la suya. Harlasle supo que su anfitrión era consciente de que ocurría algo muy extraño. Sin embargo, la perplejidad del muchacho se desvaneció cuando un agudo alarido rasgó el aire. «Bien, tienen un dragón», se oyó decir Harlasle. «2», oyó decir a Kimuriel en sus pensamientos. Harlasle estuvo a punto de caerse de la silla cuando la escena de Sundabar se desvaneció y se encontró en una caverna de enanos. Por un instante pensó que era Mithril Hall. En cuanto compartió la mente de su nuevo anfitrión supo que no. Se encontraba en Advar, la corte del rey Arnott, en la mente de un enano llamado Oreteo Espiques, un gran guerrero que había sido gravemente herido en la batalla del Valle Frío, el mismo lugar en el que su rey, Brom, hermano de Arnott, había sido abatido. «Ha vuelto a salir», comentó otro de los enanos en la estancia, y la conversación que siguió entre los enanos giró alrededor de cómo el joven rey Arnott, enloquecido por la muerte de su hermano, emprendía incursiones fuera de Advar en busca de orcos a los que degollar. A veces se llevaba a unos cuantos enanos con él, pero la mayor parte de las veces iba solo. Los enanos presentes estaban muy preocupados. ¿Sobreviviría Advar a la pérdida de sus dos reyes? Sin embargo, lo único que sentía Harlasle en la mente de Oreteo Espiques era pesar. Pesar porque sus heridas no le permitían acompañar a su rey en sus incursiones. Oreteo Espiques quería matar orcos, dragones y elfos oscuros. El enano maldijo en silencio el nombre de la casa Dourden. «Qué lista es Kentel», pensó Harlasle, y le dolió comprobar que Lady Jot estaba logrando su propósito de vengarse de Drist y su diosa. Giles Bormac se marcó. Sentía que acababan de violarle, aunque no habría sabido explicar cómo. Alguien o algo hurgaba en su mente, pero era una experiencia más allá de la comprensión del muchacho. Sin embargo, lo que era evidente era la violación. El alarido interrumpió con brusquedad su introspección y estuvo a punto de desmayarse cuando reparó en su origen. Buscó con rapidez a su hermana, pero ella miraba horrorizada hacia el norte. La expresión de la chica hizo que Giles volviera la mirada hacia allí. «¡Corre, Giles!», gritó ella. Pero la voz parecía lejana, a pesar de que estaba a su lado. No fue la presencia en su cabeza lo que distrajo su atención de los gritos de Carolina, sino la aterradora visión ante él. Nunca había visto un dragón. Siempre había pensado que le gustaría ver uno. En ese momento tenía a uno ante él, y supo que en realidad no quería ver un dragón. Oía el alarido de un dragón y eso lo aterraba aún más, suponiendo que fuera capaz de sentir más terror. Y entonces el dragón se aproximó, y Giles pudo ir viéndolo con más detalle conforme surcaba el aire sobre el terreno al norte de Sundabar. El dragón se lanzó sobre la muralla y sus patas traseras cegaron a los defensores, arrojándolos al vacío. Derribó el muro sin esfuerzo aparente, igual que Giles apartaba las almohadas que su hermana empleaba como escudo en sus juegos. Giles comprendió que el dragón era portador de muerte y destrucción. No podían derrotar a la bestia. No existía ejército que pudiera hacer frente a la espeluznante magnificencia del dragón. Sus cuernos ensartaban a los hombres por docenas, a la vez que las fauces desgarraban a otros tantos. El cuerpo del monstruo despedía un fulgor níveo aún bajo la escasa luz del cielo oscurecido, y sus ojos relucían con un blanco azulado delatando el helor de sus entrañas, mientras los colmillos, tan largos como alto era Giles, destellaban cubiertos de hielo y reflejaban la luz de las hogueras en la ciudad. Las llamas se rendían al batir de las enormes alas, que ahogaban los fuegos más cercanos y hacía inclinarse a los más distantes. «¡Corre, Giles!», repitió Carolina, pero el muchacho no fue capaz de reaccionar y menos aún seguir la indicación de su hermana. ¿Cómo iba a apartar su vista de la espectacular bestia ante él?
¿Qué sentido tenía correr cuando no había escapatoria posible? Lo único coherente era quedarse allí y mirar. La torre de un alto edificio estalló en 1000 pedazos cuando el dragón la atravesó, sin que su vuelo se viese afectado lo más mínimo. Giles estaba muerto. Estaba absorto y el dragón iba a por él. La desesperanza lo dejó paralizado. La visión de la aterradora y espléndida bestia le hizo vibrar de pies a cabeza preso de la emoción, a pesar de que la muerte volaba a su encuentro. De pronto, unas manos lo agarraron. Y voló. Hacia la izquierda y abajo. Desde el muro al patio. Se precipitó sobre un carro, rebotó y cayó al suelo. El dragón rugió. El dragón expulsó una bocanada de aire. Giles vio la ráfaga blanca surgir de las fauces de la bestia e impactar en el suelo cerca de donde había caído. La estela helada corrió hasta la base de la muralla y hasta las almenas, conforme el dragón se alejaba en el cielo nocturno. El aliento helado dejó una huella profunda en el terreno y las piedras del muro, arrojando a varios hombres al suelo y a un par de centinelas sobre. «Carolina. Caro», chilló Giles. Se incorporó, ignorando el dolor de la pierna torcida y de las costillas que seguramente se había roto por la caída. Se tambaleó hacia la escalera más cercana y comenzó a trepar por ella mientras gritaba el nombre de su hermana. Alcanzó el adarve, resbaló y sus manos ardieron al contacto con el suelo helado. Un frío intenso. Se impulsó resbalando sobre el hielo hasta su hermana, que estaba apoyada sobre las almenas. «Carolina», gritó, e intentó tocarla, pero no pudo a causa del capullo de hielo que la rodeaba. Golpeó y arañó la capa helada con furia, pero en vano. Entonces advirtió que el calor estival comenzaba a derretir el hielo, lo que hizo que aún fuera más difícil mantener el equilibrio. Giles estuvo a punto de caer al patio por segunda vez. «Cuidado, muchacho», dijo un hombre al que no conocía. El soldado lo agarró por el cuello de la camisa y tiró de él hasta que recuperó el equilibrio. «Mi hermana», sollozó Giles. «Ya no está», sentenció el hombre con brusquedad y lo apartó a un lado. «Ya no está». Giles jadeó, intentando negar lo que acababa de decir el otro, revolverse contra él, gritarle que se callase, cualquier cosa menos aceptar la verdad. Pero sintió un nudo en la garganta y fue incapaz de proferir una palabra. Contempló a su hermana en el capullo de hielo, parecía apaciblemente dormida, y la realidad se impuso. Y lo supo. Supo que al igual que el resto de habitantes de Sundabar, su vida jamás volvería a ser la de antes, que la herida en su interior nunca cicatrizaría. Su hermana le había salvado la vida cuando lo empujó desde las almenas, y al hacerlo, había perdido la suya. «Carolina», susurró, y su voz le llegó desde lejos, como si no le perteneciese. Era un guarda en la fortaleza de la Flecha Negra, un robusto guerrero orco que enarbolaba una enorme lanza en el gran salón circular del trono. Vio al señor de la guerra y reconoció a Artusk, el asesino del rey Brom de la ciudadela Advar, el mismo que había desterrado el linaje de Obould. A través de los ojos sanguinolentos del orco, Jarlas le advirtió que era testigo de la llegada de un rey. Un nuevo rey. Un nuevo rey, o señor de la guerra, que honraba las antiguas tradiciones. Jarlasle escuchó las conversaciones entre Artusk, los chamanes y sus comandantes. Los orcos habían enviado una colosal fuerza que había acampado en el valle superior del Surbrin, y desde allí habían partido 3 grandes ejércitos que habían encerrado a los asquerosos enanos en el interior de Mithril Hall. Y ahora asediaban Sundabar, como acababa de presenciar Jarlasle, y Luna Plateada, y el tercer ejército marchaba con la intención de arrasar Nesme para luego reagruparse desde el oeste. «El estúpido rey de Advar ha perdido el juicio», decía el orco ante Artusk. «Nos ataca con sus partidas de enanos y aniquila todo lo que se pone a su alcance. Concédeme el mando de un pelotón de combatientes veteranos y te traeré la cabeza de Arnott». El jefe orco reflexionó sobre la petición del otro y acabó por negar con la cabeza, en un gesto que, a juicio de Jarlasle, demostraba prudencia. «Que Arnott disfrute de sus pequeñas conquistas por el momento», replicó. «Envía patrullas, bien armadas, para que siga luchando, y que cada victoria le cueste un esfuerzo. Incluso es posible que muera en el combate, aunque no importa. Si los enanos sacian su sed de sangre con esas insignificantes incursiones, se mantendrán encerrados en sus madrigueras». El señor de la guerra Artusk se puso de pie y alzó la voz para que todos lo oyeran. «Y si Mithril Hall, Felbar y Advar se quedan en sus madrigueras, Sundabar caerá». Los orcos presentes vitorearon. Jarlasle sintió como su anfitrión orco se unía a la aclamación. «Y Luna Plateada será reducida a escombros ante nuestras máquinas de guerra». La algarabía aumentó de volumen. «Y nuestras botas aplastarán Nesme. Y los 3 ejércitos se reunirán para formar uno solo y destruir Everlund». Los orcos corearon el nombre de Artusk y los guardas golpearon el suelo de madera con sus lanzas.
Todos excepto el desgraciado que alojaba a Harlasle y Kimuriel, el torbellino en el que estaba sumida su mente apenas le permitía moverse. Y los enanos aún estarán en sus madrigueras cuando vuelvan nuestros ejércitos luciendo las armaduras de los caballeros de plata y las espadas de la guarnición de Sundabar. Los imbéciles enanos barbudos sabrán entonces que debieron haber acudido al combate mientras sus aliados seguían en pie. ¿Qué quedará para ellos cuando las grandes ciudades de los hombres y los elfos sean atrasadas, cuando el bosque refulgente arda hasta las raíces? Nada. Nada excepto sus minas y túneles, que pronto también serán nuestros. La marca argentea será nuestra. Grums. Los vítores y gritos de celebración se desataron de nuevo y hasta el orco de Harlasle fue capaz de golpear débilmente el suelo con su lanza. La algarabía iba para rato, un desenfreno de gritos, aullidos y aclamaciones, pero justo en el momento en el que Harlasle se disponía a abandonar al orco, ocurrió algo que atrajo su interés. Una partida de guerreros de aspecto más refinado que el de los orcos entró al salón. Harlasle reconoció a Rabel Sorlarin y el pensamiento fue tan intenso que su anfitrión pronunció el nombre en voz alta. El Dro venía acompañado por Tosun Armbo y Don Ille. Y a continuación, entró Tiago Baenre. Harlasle se batió en retirada a toda prisa y cuando abrió los ojos, se encontró de vuelta en Iyusk, bajo la ciudad costera de Luskan, sentado frente a Kimuriel. Brillante, alabó el jefe mercenario al siónico. Y Kimuriel asintió, satisfecho por lo que creía que era un halago merecido. ¿Con cuántos anfitriones cuentas? 5 en toda la región, respondió Kimuriel. Son tiempos de enorme relevancia. Mal servicio prestaríamos a Bregan de Erte si no estuviese al tanto de lo que ocurre en Luruar. La madre matrona ha golpeado con una eficiencia brutal, repuso Harlasle. Orcos y un dragón. 2, le recordó Kimuriel. Y una horda de gigantes de la escarcha que apoya las filas orcas. Es posible que alcance la victoria, señaló Harlasle. Su tono era de auténtica sorpresa. Es lo más probable ahora mismo, concedió Kimuriel. Los reinos de humanos encontrarán aliados. No los hallarán. La guerra es total y cada bando pugna por conservar el control de sus tierras. Un vacío de poder invita al conflicto y esa invitación ha sido acogida en muchos reinos. Harlasle se recostó en la silla y juntó las manos ante él, con los dedos marcando un ritmo inaudible mientras intentaba valorar las consecuencias a largo plazo. No he visto muchos Dro, comentó. Lo suficientes para estar presente en cada batalla y en la corte de Artusk. Esta renacida casa Dourden parece formidable. Hay más Dro de otras. Todos bajo la bandera de la casa Dourden. Le atajó Kimuriel. Todos. Hasta el arrogante Barrison del Armgo. Hasta los nobles y magos de la casa Sorlarin que ya no pertenece a Menzoberranzan. ¿Por qué? Preguntó Harlasle, tanto a sí mismo como a su compañero. La madre matrona sirve a Lady Jot, replicó Kimuriel. La reina araña está furiosa. Drist intentó seducirlo, pero fracasó. Lo perdió a manos de Mielikki. Es un simple mortal Dro. ¿Qué puede importarle? Kimuriel le respondió con una mirada de incredulidad. En realidad, no le importa, dijo Harlasle, en respuesta a su pregunta. Es su orgullo lo que la impulsa. Necesitaba una guerra y ya la tiene. Necesitaba unir a sus seguidores para apoderarse de la urdimbre de Mistra y llevarla a sus dominios. Haríalo. Se detuvo y suspiró. Ah, los dioses. No somos más que marionetas. ¿Es eso lo que Harlasle cree? Preguntó Kimuriel, y cuando el aludido levantó la mirada, vio que su pragmático compañero sonreía con malicia. Harlasle cree que los dioses no son más que titiriteros entrometidos, replicó el líder mercenario. Kimuriel se limitó a sonreír. Necesito ponerme en marcha, y lo antes posible. ¿Hago que te traigan un caballo rápido? Harlasle respondió con una mueca de fastidio a la pregunta. ¿A dónde vas? ¿Dónde está Drist? Lo ignoro, pero seguro que él y sus amigos están a punto de participar en los combates que se libran en Luruar, respondió Kimuriel. Creemos que viajaban hacia Mithril Hall y estoy convencido de que los últimos acontecimientos acelerarán su marcha. ¿Y qué hay de los otros? Efron, la enana y el monje? Al sur, en el camino que conduce hacia el este. La enana y el monje viajan hacia el mar de las estrellas fugaces y desde ahí, a las tierras del heliotropo. Efron intentaba alcanzarlos, o esa era su intención. Ya. ¿Pero dónde están ahora mismo? ¿Lo sabes? Claro que lo sé. Ordenaste a Beniago que los encontrara, y así lo hizo. Entonces dame un caballo lo bastante rápido para reunirme con ellos lo antes posible. Kimuriel lo contempló con curiosidad. Venga, necio, bromeaba. Llévame hasta allí, suplicó Harlasle. O encuentra a un mago capaz de hacerlo, si tú no puedes. ¿Qué estás tramando? Preguntó Kimuriel.
Harlas le miró sin parpadear al otro, y se levantó el parche del ojo para que el Dro leyese sus pensamientos. ¿En serio?, comentó Kimuriel en voz alta, aunque su tono no reflejaba emoción alguna. Antes de la puesta de sol de ese mismo día, Harlasle estaba sentado sobre la cima desnuda de una colina cerca del camino del comercio. Su atención estaba puesta en el oeste. Por allí llegarían el Tiflin, la enana y el monje.